Hicimos una serie de propuestas en las que incluíamos la rebaja del billete del autobús en el periodo de la huelga y en el mismo porcentaje. Es decir, si los servicios mínimos son el 33%, nosotros entendíamos que el precio del billete en las horas en las que está vigente la huelga debería ser el 33%. La única reclamación, no, porque reclamación en realidad, con el tema de los bonos temporales sí que se podían hacer reclamaciones. Nosotros no sabemos, porque no hemos canalizado las reclamaciones. Lo que sí que hicimos fue colocar en nuestra página web un documento que te podías descargar y era un documento de reclamación, ¿no? Nosotros en ese documento hemos tenido unas 3.500 descargas. Somos el único organismo legalmente establecido para opinar en representación del conjunto de los consumidores aragoneses. Las distintas asociaciones podremos opinar en función de nuestra importancia, de nuestros socios, de nuestra propia opinión. El Consejo opina, y las opiniones que emanan del Consejo son opiniones que representan a todos los consumidores aragoneses, que somos todos. Uno acude a los programas políticos de los distintos partidos y se encuentra con que prácticamente no aparece ninguna referencia al consumo. Si aparece, tiene que ver con el consumo responsable o con cuestiones relativas a medio ambiente o cosas por el estilo, pero no tiene que ver, pues, los problemas que tenemos con las compañías eléctricas, con los bancos, con las telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. Menos de 30 empresas generan más del 60% de las reclamaciones y de los problemas de los consumidores aragoneses. Ese es el problema. Es decir, el consumo los problemas ya no los tiene con la tienda de ropa o con cambiar o no cambiar, o las rebajas o con el librero. No, el problema lo tenemos con Endesa, o lo tenemos con el Banco de Vizcaya, o lo tenemos con Movistar. Cada vez más nuestra actuación va a ir en la línea de esas 30 empresas a las que hay que morderle los tobillos. Quiero decir, hay que empezar a conseguir que, habida cuenta de que tienen un mercado cautivo, nadie puede dejar de contratar la luz, nadie puede dejar de contratar el gas,